Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer que hoy romperá relaciones diplomáticas con Israel. Según él, Benjamín Netanyahu encabeza un gobierno genocida. ¿Qué consecuencias tiene esta decisión? El martes murió en Nueva York el escritor Paul Auster. Tenía 77 años, escribió grandes novelas como La trilogía de Nueva York y 4321. Ayer hablamos con una periodista que lo entrevistó varias veces. Netflix acaba de estrenar un documental sobre Antares de la Luz, el líder de una secta que en 2012 quemó vivo a un bebé en Chile por considerarlo el anticristo. ¿Cómo entender estas conductas criminales? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 2 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Colombia, el presidente Gustavo Petro hizo ayer, en una nutrida manifestación en Bogotá, una serie de anuncios sobre asuntos políticos. Petro habló en la Plaza de Bolívar, en el centro de la ciudad, en la marcha del 1 de mayo, convocada por las centrales obreras. Ante 55.000 personas, Petro dijo que los empleados deben trabajar hasta las 6 de la tarde y que los va a liberar de la esclavitud con su proyecto de reforma laboral. Y reiteró que en el sistema de salud no puede haber empresas privadas ganando dinero, pues la salud es un derecho universal. Petro se sumó a la manifestación de ayer para responder a las marchas del 21 de abril, donde miles de personas rechazaron sus políticas. El presidente describió las concentraciones de hace semana y media como marchas de la muerte, pero además hizo un anuncio importante sobre política exterior. El gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida. Petro ha criticado la ofensiva militar en Gaza, ordenada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, y en la que han perdido la vida 34.000 personas. En febrero, cuando Israel aceptó haber matado a 100 civiles en la zona, el presidente suspendió la compra de armamento a ese país. Colombia es el segundo país suramericano tras Bolivia que rompe relaciones con Israel. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, respondió que Petro se sitúa así, del lado de los monstruos más abominables que quemaron bebés, asesinaron niños y violaron mujeres. Hamás, grupo que mató a 1.200 israelíes el 7 de octubre, dijo en cambio que lo de Petro constituye una victoria. Pero, ¿qué efectos tiene en Colombia la ruptura de relaciones con Israel? Hablamos ayer en Bogotá con el exministro de Defensa y exembajador en Washington, Gabriel Silva. Juan Carlos, realmente la decisión del presidente Petro de romper relaciones con Israel va a tener consecuencias muy graves para la seguridad nacional de Colombia. Como sabe, Colombia es un país afectado por muchas amenazas de seguridad, la migración ilegal, el narcotráfico, el terrorismo, la guerrilla y las amenazas regionales que no son menores. Entonces, el papel de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, son fundamentales para la estabilidad y la seguridad del país. Y resulta que Israel es uno de los principales proveedores de armas, equipos y aparatos de inteligencia que utilizan las Fuerzas Armadas de Colombia. Al romper relaciones con Israel, pues el acceso a esas tecnologías que son críticas para el país no será posible. Es decir, es un golpe a la capacidad de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el fusil estándar del Ejército de Colombia
es precisamente el Galil, que se produce en el país con licencia de Israel. Los aviones de combate de Colombia son fabricados por Israel y armados por Israel. Entonces el presidente le da un golpe profundo, severo, a la estabilidad del país y a la seguridad nacional. El martes, ya tarde, se supo que el célebre escritor estadounidense Paul Auster había muerto. Un cáncer de pulmón se lo llevó. Tenía 77 años. Autor de novelas como La trilogía de Nueva York y 4321, su extensa obra lo convirtió en uno de los grandes de los últimos tiempos. Esta época no venía siendo fácil para él. Auster, fumador empedernido, perdió a su hijo Daniel en 2022 por una sobredosis. Poco antes, el bebé de Daniel, Ruby, que tenía solo 10 meses, había muerto intoxicada con fentanilo y heroína, drogas que tenía su padre en la casa. Auster nació en Newark, en New Jersey. Sus padres, Samuel y Queenie, eran inmigrantes austriacos que luego se marcharon a Brooklyn. No fueron a la universidad, no tenían casi libros. Él leía en la biblioteca pública. A los 8 años era un lector muy activo, según contó alguna vez. Well, it's funny that I came from a family in which neither one of my parents had a higher education. They finished high school and that was it. No university. They weren't readers of books. There were very few books in the house. But I grew up in a town with a good public library, and I would go and get books out and read them. And from around the time of 8 or so, I can remember being actively interested in reading books. Auster estudió literatura comparada en la Universidad de Columbia en Nueva York, jugó béisbol y vivió en París. Su primera novela, City of Glass, fue rechazada por 17 casas editoriales. Al final se publicó en 1985. Fue el primer éxito de quien se transformaría en una superestrella literaria. No escribía en computador. Decía que lo intimidaban los teclados. Prefería el bolígrafo, un instrumento más primitivo, porque, según él, las palabras salen del cuerpo y uno debe ponerlas después en el papel. Para Auster, escribir era una experiencia táctil, física. Raquel Garzón, periodista cultural y columnista del diario Clarín de Buenos Aires, dueña además de la librería Olavide Bar de Libros aquí en Madrid, vio y entrevistó varias veces a Paul Auster. Ayer la llamamos. Hola Juan Carlos, en efecto, yo tuve la suerte de conocer a Paul Auster además de leerlo. La primera vez fue por absoluta casualidad, algo que seguramente a él le hubiera encantado, porque como bien sabemos uno de sus temas era el azar como mecánica de la realidad, el azar que determinaba que a uno podía pasarle cualquier cosa en cualquier momento. Esto fue en el año 1999, yo estaba entonces en Hamburgo de viaje, me metí en un cine para ver Lulu on the Bridge, una película que él escribió y dirigió. Y cuando las luces se encendieron, apareció el mismísimo Auster y explicó algunas cuestiones relativas a esa filmación, a esa historia y al backstage del filme. La segunda vez que lo vi fue en Brooklyn. En ese momento Auster había publicado su poesía completa en edición bilingüe. Era el año 2012 y Clarín me pidió que fuera a entrevistarlo a ese barrio. Nos encontramos en un bar en el que él y Siri Hustvedt, su segunda mujer, sentaron sus reales hasta el final de la vida del autor de La invención de la soledad. Y la tercera ocasión en que nos vimos fue ya en Buenos Aires, una ciudad a la que él volvía mucho, porque en Argentina es un autor que tiene muchísimos lectores. En ocasión de la salida de 4321, una novela que publicó en el año 2018, en la que él despliega de alguna manera algunos de sus temas también, esta posibilidad de que cualquier cosa que nosotros elijamos podría haberse dado de otro modo, en la vida de Archie Ferguson, el protagonista, al que le imagina 4 vidas posibles y paralelas. Nos fuimos luego a cenar y si me preguntaras qué es lo que me sorprendió a lo largo de estas ocasiones en que nos vimos, podría decirte la enorme calidez del escritor, cómo se entregaba a la conversación
Y algo que me sorprendió ya en Brooklyn, y es que nosotros conocemos al Paul Auster narrador. Esos son los libros que nos han llegado: La invención de la soledad, El país de las últimas cosas, la trilogía de Nueva York, Sunset Park y otros. Pero él empezó siendo poeta. ¿Por qué no siguió escribiendo poesía?, le pregunté. Y él me dijo, bueno, porque no podía llegar más allá. Creo que la poesía es lo mejor que yo he escrito, pero mis poemas eran como puños. Yo buscaba una poesía que tuviera la contundencia del silencio, y llegó un momento en que no pude seguir escribiendo. En ese momento, tras la muerte de su padre, que él cuenta en La invención de la soledad, Auster rescató algunos argumentos que había guardado en un cajón y por los que no daba demasiado en su faceta de poeta. Esas son las novelas iniciales que nosotros le conocimos y que lo llevaron al éxito. La trilogía de Nueva York, El país de las últimas cosas y otros tantos que seguramente hemos leído. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Un documental de Netflix que se estrenó el jueves de la semana pasada ha revivido en Sudamérica la espeluznante historia de Antares de la Luz. El verdadero nombre de este extraño personaje era Ramón Gustavo Castillo Gaete, un hombre que nació en Santiago de Chile en 1977. Castillo estudió pedagogía musical y viajó a la China, donde cambió totalmente. Al volver, creó una secta en Coyihuay, un paraje rural y montañoso en la región de Valparaíso. Para entonces era Antares de la Luz, nombre que tomó de una estrella y se creía la reencarnación de Dios. El documental de Netflix se titula justamente Antares de la Luz, la secta del fin del mundo. Narra la terrible historia de este hombre alto y barbado que convenció a varias personas, como Pablo Undurraga, de unas teorías completamente absurdas. Se llamaba Ramón Castillo Gaete, un joven de clase media. Su propósito en la vida era ayudar a las personas. Era muy impresionante su presencia. Y en ese momento cuando dice, ustedes saben quién soy yo, como que todos queríamos decirlo, pero nadie quería decirlo. Y lo que pasa, Pablo, es que yo soy Dios. Puta, me puse a llorar, pues. Nos dijo que prefería que le dijéramos Antares. Antares de la Luz. Lo más aterrador se produjo cuando una de las discípulas de Antares, Natalia Guerra, quedó embarazada. Él dijo entonces que el bebé era el anticristo. El niño nació el 21 de noviembre de 2012 y Antares y otros abrieron un hoyo en la tierra dentro del cual quemaron vivo al bebé. Los seguidores de Antares de la Luz se quedaron ahí hasta el 21 de diciembre, fecha en la que él había pronosticado que se acabaría el mundo. Pero esa noche, como no pasó nada, les dijo que la fecha se había postergado al 21 de abril de 2013 y que debían irse al Ecuador. Más tarde, alguien hizo una denuncia anónima. Antares se convirtió enseguida en el criminal más buscado de Chile. Huyó al Perú, pero no se salió con la suya. Acosado por la policía, el 1 de mayo de 2013 su cuerpo fue encontrado ahorcado de una viga en una casa de Cusco. Parte del documental de Netflix se basa en el libro 5 gotas de sangre, la historia íntima de Antares de la Luz y la secta de Coyihuay, de la periodista chilena Verónica Foxley. Ayer la llamamos a Santiago a preguntarle por sectas como esa. Mientras realizaba la investigación del libro sobre la secta de Antares, leía a muchos expertos y estudié el funcionamiento de sectas famosas en el mundo, como la de David Koresh, cuyos seguidores vieron en él a un profeta, y terminó con cerca de 75 personas calcinadas. También profundicé en la secta de la Orden del Templo Solar,
cuyos miembros cometieron asesinatos y suicidios en Francia, Suiza y Canadá. Pero la que más me llamó la atención por su grado de locura colectiva fue la de Jim Jones en Guyana. Las ideas delirantes de su líder causaron asesinatos y terminó con 900 personas suicidadas. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa por la mente de esas personas para llegar a ese grado de desquicio? ¿Cómo es posible que ante situaciones límites no se activen las alarmas internas o red flags que te hagan detenerte, que te hagan darte cuenta que ese líder no es Dios ni tampoco el Mesías, sino el dueño de una mente perversa y en la mayoría de los casos un charlatán? Explicaciones hay muchas y tal vez la más importante es la conjunción de personas necesitadas de afecto o de un sentido vital y la eficacia del método de control mental que anula el pensamiento crítico. Y es ahí donde, más allá de todas las explicaciones racionales, aún a mí me cuesta mucho entender cómo se puede llegar a tal extremo, como lo fue en el caso de la secta de Antares, de terminar asesinando a un niño de solo 3 días de vida. Y tal vez lo que más me calza dentro de mi pensamiento es que cuando al interior de la secta alguno de sus miembros se hace una pregunta o cuestiona a su líder, que vendrían a ser esas red flags a las que hago alusión, se produce una disonancia cognitiva que en suma confronta el autoengaño y te hace descubrir que todo lo que has sacrificado durante años al interior de la organización ha sido una gran mentira y que le has entregado tu vida a un ser magnético y extraviado, que ese tipo no era Dios y que básicamente nada de lo que hiciste tuvo sentido. Entonces, para sobrevivir o escapas de la secta, cuando aún se puede, o anulas esa alarma para que tu vida siga teniendo alguna coherencia. De lo contrario, tendrías que volver a la pesadilla que era tu vida anterior y de la cual escapaste justamente al entrar a la secta. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En México, la candidata opositora Xóchitl Gálvez aseguró ayer que ha empatado en las encuestas a la oficialista Claudia Sheinbaum. Ya empatamos, esto no lo frena nadie, escribió en su cuenta de X antes Twitter al poner los resultados de un sondeo publicado el martes por la firma Massive Caller. Según la encuesta, por Gálvez votaría el 38,9% de la gente y por Sheinbaum el 38,7%. Por el tercer candidato, Jorge Álvarez Maínez, el 7,5%. Todavía hay un 14,9% de indecisos, dice el sondeo. Crecen en Estados Unidos las críticas a Kristi Noem, la gobernadora de Dakota del Sur, que en su libro de memorias próximo a salir revela cómo le disparó mortalmente a una mascota suya, una perra pointer de 14 meses que se llamaba Cricket. Noem, probable compañera de fórmula del expresidente Donald Trump para las elecciones de noviembre, cuenta que Cricket le arruinó una cacería de faisanes, que mordió una gallina de unos vecinos, que olía muy mal y que por eso la mató. Señala, además, que las leyes de su estado lo permiten. En España está a punto de consolidarse una fusión bancaria de grandes proporciones. El martes, el BBVA anunció su intención de llegar a un acuerdo con el Banco Sabadell. De concretarse, surgiría el tercer mayor banco de Europa, detrás del BNP Paribas y el Banco Santander. El BBVA tiene un precio en la bolsa de 60.000 millones de euros y el Sabadell de 10.000 millones. Pero el BBVA genera la mayor parte de sus ingresos en el exterior. Un ejemplo es que en el primer trimestre de este año recibió 2.200 millones de euros. De ellos, 725 millones los produjo en España. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @yestonoestodo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.